¿Quién toma realmente las decisiones en la sombra dentro de la extrema derecha y por qué los grandes consensos políticos de nuestro país parecen responder a intereses que ni siquiera se deciden en España? Prepárate, porque lo que vas a escuchar a continuación no es simplemente un intercambio de descalificaciones en la tribuna del Congreso de los Diputados. Estamos ante una radiografía sin censura sobre redes de financiación internacional, la gestión opaca de grandes crisis energéticas, los pulsos internos de poder en la oposición y una pregunta incómoda que nadie se atreve a responder a la cara. Quédate absolutamente hasta el final de este vídeo, porque los datos, las contradicciones y los documentos que han salido a la luz cambian por completo la visión que tenemos sobre el verdadero mapa político de España. El dilema del modelo energético y el origen de las nucleares. Permítame formular una pregunta directa desde esta tribuna a las señorías de la bancada de la extrema derecha. ¿Quién está verdaderamente por encima de la estructura de su partido, señora Abascal? ¿Quién ostenta el mando real en su formación y a qué autoridades o poderes superiores le rinden cuentas? ¿Por qué no reúne el valor suficiente para explicárselo con total transparencia a los miembros de esta Cámara? Y sobre todo, a los millones de españoles y españolas que siguen este debate. La amarga realidad es que su organización no opera como un proyecto autónomo nacional, sino como una simple delegación, una terminal o franquicia subordinada a las directrices de la internacional ultraderechista. Actúan como la marca blanca en nuestro país de fuerzas como Alternativa por Alemania o el Frente Nacional en Francia. Suben a esta tribuna autoproclamándose los mayores patriotas de la nación, pero la constatación de sus hechos demuestra que terminan trabajando para los intereses de quienes buscan debilitar y fragmentar tanto a España como a la Unión Europea. Desde mi profunda convicción política, España no necesita representantes públicos atados a los dictámenes de los bloques de poder o al servicio de los grandes grupos de interés. Lo que esta sociedad demanda son líderes valientes, con determinación, capaces de priorizar y blindar el interés general de la mayoría social. Permítame trasladarle de nuevo esta reflexión, señor Feijóo. En mi condición de presidente del gobierno, he mantenido reuniones de trabajo con los máximos ejecutivos de las grandes empresas energéticas de este país, tal y como me corresponde hacer con el resto de actores del sector productivo. ¿Se ha molestado usted en escuchar lo que estos mismos directivos me transmitieron de forma directa? Le aseguro que manifestaron con absoluta claridad su pleno interés en ejecutar el plan de cierre gradual de las centrales nucleares. ¿La razón? Sencilla y rotundamente porque los números no cuadran. Las plantas nucleares han dejado de ser competitivas en el mercado financiero actual y su mantenimiento no resulta rentable para sus propios balances. Por esta razón, la postura de este gobierno se mantiene sobre una línea racional, fundamentada y coherente, que no ha variado un solo ápice a lo largo de los últimos 7 años. Conviene recordar que fueron las propias compañías eléctricas las que acordaron y firmaron un calendario pactado para el cese progresivo de las centrales nucleares, programado entre los años 2027 y 2035. La Administración del Estado asumió y respetó dicho compromiso institucional, manteniendo una disposición permanente de escucha si el sector formulara algún planteamiento alternativo. Sin embargo, como he señalado con anterioridad, de manera oficial no se ha presentado ninguna solicitud de revisión sobre dicho calendario. Nuestra hoja de ruta descansa sobre 3 principios apoyados en el sentido común más elemental: protección de la salud pública, garantizar al 100% la seguridad de la ciudadanía ante instalaciones energéticas que acumulan ya un número considerable de décadas en funcionamiento. Estabilidad de la red eléctrica, asegurar con absoluta firmeza la continuidad y la calidad del suministro de energía en cada rincón del país, justicia económica y fiscal, que el coste económico derivado del proceso sea asumido íntegramente por las empresas propietarias y nunca por los fondos públicos ni por el bolsillo del contribuyente. Lo que este gobierno no va a consentir bajo ninguna circunstancia es obligar a las familias españolas a asumir riesgos sobre su salud o soportar incrementos abusivos en la factura de la luz para que un reducidísimo grupo de corporaciones continúe engrosando sus beneficios. Resulta ciertamente paradójico, tal y como evocaba anteriormente mi compañero Pachi López, que la clausura de la primera central nuclear en la historia reciente de nuestro país se ejecutara precisamente bajo el mandato de una administración del Partido Popular, encabezada por Mariano Rajoy. Resulta de igual modo irónico que el tributo específico que ustedes prometen derogar para beneficiar a las grandes multinacionales energéticas fuera diseñado e implantado por el propio Partido Popular en el año 2012. Con su estrategia basada en el catastrofismo y el discurso alarmista con el que acuden a este estrado, lo único que usted consigue al final del día es suavizar la imagen pública y blanquear las posiciones del partido del señor Abascal. El espejo alemán y las fracturas en la oposición. En la última semana hemos presenciado un acontecimiento político de enorme calado internacional, una noticia que ha paraabierto las portadas de los principales diarios y medios de comunicación, tanto en España como en el resto de Europa.
Y sí, señor Tellado, abordaremos también sin rodeos el asunto del apagón. Me refiero a la resolución histórica por la cual los servicios de inteligencia de Alemania declararon textualmente a su alternativa por Alemania el referente de Vox en suelo germano, como un partido extremista e incompatible de raíz con los valores de la democracia. Una catalogación institucional que llevó a su homólogo de la CDU, el actual canciller alemán, a reafirmar categóricamente su determinación de no alcanzar jamás ningún tipo de pacto o acuerdo de gobernabilidad con dicha formación. Ante esta lección de firmeza democrática, la pregunta al señor Feijóo se impone por sí sola. ¿Tendría usted el valor de adoptar exactamente esa misma postura aquí en España? Le pido que me mire fijamente a los ojos y responda con claridad. ¿Se atrevería o no a actuar con la misma rotundidad que el canciller alemán? Guardar silencio y bajar la mirada, señor Feijóo, es la forma más evidente de admitir que no lo haría. ¿Van a continuar por el mismo camino que han recorrido hasta la fecha? ¿Seguirán normalizando a la ultraderecha y pactando gobiernos autonómicos y municipales con ellos con tal de mantener la mínima opción de pisar el Palacio de la Moncloa? Esa es la única vía que le queda a usted para intentar gobernar, de la mano del señor Abascal. Resulta reveladora, señor Tellado, esta dinámica de debate continuo que mantenemos usted y yo. Usted dedica gran parte de sus intervenciones a señalar las supuestas discrepancias dentro de mi gobierno de coalición. Y es cierto, las hay. Son públicas, transparentes y conocidas por todos. Jamás he intentado disimularlas. Somos formaciones políticas diferentes, con trayectorias, culturas y aproximaciones distintas ante problemas de enorme complejidad. Sin embargo, nuestro método de trabajo consiste en negociar hasta encontrar un mínimo común denominador que nos permita articular respuestas eficaces ante los grandes retos de transformación económica y social que afronta España. Mantenemos puntos de vista diferenciados sobre cómo reforzar nuestra defensa, sobre cómo articular la fiscalidad o sobre determinados modelos productivos. Pero ahí están los resultados de nuestra gestión económica y social para quien quiera analizarlos. Le diré una cosa con total claridad, señor Feijóo. Prefiero 1000 veces las discusiones complejas con nuestros socios de coalición de Sumar que sentarme a negociar o ceder ante la agenda de Vox y la internacional ultraderechista. Entre fuerzas democráticas y progresistas podemos debatir intensamente sobre impuestos, sobre empleo, sobre políticas de vivienda o sobre transición energética. Pero lo que jamás haremos es caminar juntos con quienes atacan la integración europea, niegan la evidencia científica del cambio climático, difunden la xenofobia, promueven el machismo y desprecian a las clases trabajadoras de nuestra patria. ¿Les ha explicado usted esta posición a sus socios del Partido Popular Europeo? ¿Aprovechó la reunión de sus colegas europeos en Valencia para detallarles las renuncias asumidas en los pactos autonómicos, como la eliminación de los compromisos con el Pacto Verde? La incomodidad en el rostro del señor Feijóo durante aquel encuentro resultaba más que evidente. Un evento donde el propio señor Feijóo no estuvo acompañado ni por algunos de sus principales varones autonómicos, como el señor Mazón. Tratan de vender ahora un nuevo eslogan sobre la llamada política útil. Sin embargo, a juzgar por los gestos y las reacciones en los escaños de su propio grupo parlamentario, esa estrategia no le sirve ni a sus propios compañeros de partido. Por más aspavientos que haga desde este estrado y por más descalificaciones e insultos que me lance, este ejecutivo no se va a desviar un solo milímetro de su hoja de ruta de avances y transformaciones sociales hasta la finalización de la legislatura en el año 2027. Representantes de su entorno, como el señor catalán de UPN, actuando como altavoz territorial del Partido Popular, han vuelto a exigir la convocatoria inmediata de elecciones anticipadas o la celebración de consultas. Conviene recordarles que la gran consulta democrática ya tuvo lugar en las urnas el 23 de julio de 2023, donde la ciudadanía se expresó con total claridad. La próxima cita electoral se celebrará en 2027, momento en el que aspiraremos de nuevo a revalidar la confianza de la mayoría social. Mientras tanto, el deber de un gobierno es gobernar y el de la oposición debería ser ejercer una labor responsable y de sentido de Estado en los asuntos clave para el país, como la convalidación de los decretos de ayudas al sector primario e industrial. Si algún día decide abandonar la estrategia de la crispación destructiva, me encontrará dispuesto al diálogo. Las teorías del caos, el apagón y la desinformación. Pasando al análisis de la intervención del señor Abascal, su discurso ha vuelto a demostrar que la extrema derecha vive instalada en la teoría de la conspiración de manera permanente. Se nota que la alientan, la propagan y disfrutan con ella. Resulta enormemente pedagógico que el conjunto de los ciudadanos de este país analicen el comportamiento que exhibió el potencial vicepresidente de un hipotético gobierno del señor Feijóo durante una de las crisis de suministros más inéditas de nuestra historia reciente. Lo primero que se le ocurrió declarar públicamente al señor Abascal cuando se produjo la caída del suministro eléctrico fue afirmar textualmente lo siguiente: «Todo lo que nos cuenten a partir de ahora es simplemente mentira».
Esas fueron sus palabras escritas en redes sociales. ¿Nos podemos de acuerdo en que usted firmó esa afirmación? ¿Sí o no? En ese mismo comunicado, el líder de Vox volvió a relacionar este incidente con la pandemia de la COVID-19 y con la tragedia de la Dana, presentándolo todo como una suerte de plan maquiavélico pergeñado por este gobierno para someter y controlar a la población con el auxilio de supuestas élites globalistas y los medios de comunicación. Un entramado argumental sin el menor sentido. A la extrema derecha le gustan los bulos, tanto como a los dirigentes del Partido Popular las sobremesas prolongadas. Su segunda reacción fue dedicada íntegramente a propagar el miedo y la paranoia entre la población. El señor Abascal llegó hasta asegurar abiertamente que bandas de saqueadores se aprovecharían del apagón para sembrar el caos en las ciudades, exigiendo, en perfecta sintonía con las peticiones del señor Feijóo, la intervención inmediata del ejército para patrullar las calles. Y para constatar la gravedad de la retórica que emplean dirigentes que aspiran a gestionar las instituciones del Estado, un destacado representante de su formación escribió textualmente lo siguiente: «La noche que se viene en Barcelona no la imaginan ni en Alepo». Analicemos la gravedad de una afirmación así, deshumanización y falta de empatía. Muestra una absoluta insensibilidad hacia el sufrimiento real de millones de ciudadanos sirios víctimas de una sangrienta guerra civil durante años. Irresponsabilidad pública. Demuestra una impudicia vergonzosa al lanzar proclamas alarmistas diseñadas únicamente para sembrar el pánico en las familias. Una vez más, ustedes confundieron sus deseos con la realidad. Mucho proclamar la palabra España, pero qué poco conocen la realidad profunda de la sociedad española. Ustedes estaban deseando que se produjeran altercados violentos, saqueos y desórdenes en las calles. Lo anhelaban porque saben perfectamente que la única vía de crecimiento para la extrema derecha es el caos, la fractura social y el enfrentamiento entre ciudadanos. Por esa razón, difundieron esa narrativa y alimentaron campañas masivas de desinformación en redes sociales mediante redes de perfiles automatizados y opinadores protegidos tras el pasamontañas del anonimato, tal y como hicieron durante la pandemia o durante los episodios climáticos extremos de los últimos años. Ustedes soñaban con ver a España sumida en las llamas y el desorden, pero la ciudadanía española les despertó bruscamente de su ensueño demostrando, una vez más, que la nuestra es una sociedad madura, serena, responsable y profundamente solidaria. Una vez transcurrida la noche y durante los días posteriores al incidente, las estadísticas oficiales confirmaron que el número de delitos experimentó un descenso drástico en todo el país. Ese es el verdadero ejemplo de civismo que ofreció la sociedad española. Cuando comprobaron que su escenario catastrófico no se materializaba y que el suministro eléctrico quedaba restablecido por completo, el señor Abascal inició una competición directa con el señor Feijóo para ver quién abanderaba la postura más pronuclear. Todo ello sin aportar una sola cifra ni una prueba técnica. Atribuyeron el fallo a lo que denominan fanatismo climático, a la implantación de energías renovables y a la falta de térmicas y nucleares, agitando de nuevo los fantasmas de las agendas internacionales. Ni usted mismo secrete el discurso que pronuncia desde este estrado. Sus posiciones no están diseñadas pensando en el beneficio de España, sino dictadas por actores extranjeros que dirigen su agenda política, financiación irregular y las órdenes superiores. Y no se trata de un juicio de valor político, son las resoluciones de los organismos de control del Estado las que lo atestiguan. Cuando se les confronta con estos hechos, su respuesta habitual es atacar la neutralidad de las instituciones y afirmar que el Tribunal de Cuentas está bajo el control del gobierno. Pues bien, el Tribunal de Cuentas ha sancionado en repetidas ocasiones a la dirección de Vox por irregularidades graves en su financiación. Y no nos referimos a pequeñas aportaciones o a la venta de merchandising. Estamos hablando de transferencias superiores a los 6 millones de euros procedentes de una entidad bancaria húngara y de más de 400.000 euros ingresados en cajeros automáticos sin la debida trazabilidad. Discursos duros contra la inmigración, pero brazos abiertos cuando la financiación proviene del extranjero. Si estas evidencias no fueran suficientes para sus propios militantes, conviene recordar las explicaciones que su propia dirección ofreció cuando decidieron romper unilateralmente los gobiernos autonómicos con el Partido Popular en el verano de 2024. En un movimiento inédito en la política europea, donde suele ser la derecha tradicional la que rompe con los extremos, la Secretaría General de su partido intentó calmar la marejada interna asegurando a sus cargos territoriales que se trataba de una decisión meditada, adoptada por personas que saben mucho y que están por encima de nosotros. Frente a esa confesión de parte, la pregunta es inevitable. ¿Quiénes son esas personas que están por encima de ustedes? ¿Quién dicta las órdenes en la cúpula de su formación política? ¿Por qué no se lo explican con valentía al conjunto de los españoles? La realidad es que operan como una simple sucursal de intereses internacionales que utiliza el discurso patriótico como fachada mientras vota en contra de las medidas que protegen el tejido productivo de nuestro país. El ejemplo definitivo lo veremos mañana mismo en este congreso.
cuando su grupo vote en contra de un paquete de ayudas públicas de 141 millones de euros destinado a proteger a nuestros agricultores y ganaderos frente a las guerras arancelarias impulsadas por sus propios referentes internacionales. Lo que acabamos de presenciar en este intenso cara a cara parlamentario trasciende la simple disputa verbal entre bloques. Pone sobre la mesa dos modelos contrapuestos para el futuro político, económico y social de España. Por un lado, el bloque de la coalición gubernamental defiende la vigencia del calendario de transición energética, el blindaje de la inversión pública y la integración europea, argumentando que las discrepancias internas forman parte de la natural pluralidad democrática de un gobierno de coalición. Por otro lado, la oposición se encuentra dividida en una encrucijada estratégica decisiva. Un Partido Popular que busca articular una alternativa de gobierno, pero que se ve enfrentado al dilema de normalizar alianzas permanentes con la extrema derecha. Y un Vox cada vez más acorralado por los dictámenes sobre su financiación y las dudas sobre su autonomía respecto a redes políticas internacionales. La gran incógnita que marcará el futuro político a corto y medio plazo es si en España acabará imponiéndose el cordón sanitario a las fuerzas extremistas, aplicado en países como Alemania, o si por el contrario la alianza entre la derecha tradicional y la ultraderecha continuará siendo la única fórmula para articular una mayoría alternativa. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que el Partido Popular debería marcar una línea roja definitiva con Vox siguiendo el modelo de la derecha conservadora alemana? ¿O consideras que este tipo de coaliciones son inevitables para construir una alternativa de gobierno? ¿Cuál es tu postura sobre el futuro de las centrales nucleares y el modelo energético en nuestro país? Déjame tu opinión detallada en la caja de comentarios, porque me interesa muchísimo leer lo que piensas y debatir contigo. Si te ha gustado este análisis en profundidad y quieres seguir entendiendo las claves reales de la actualidad política, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo debate.